Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos al discipulado congregacional. No podemos estar allá en la iglesia, pero aquí estamos conectados, cada uno desde su casa y en un mismo sentir, en un mismo deseo, que es buscar el rostro del Señor. Yo quiero que antes de entrar en la enseñanza, oremos por el pastor. Quiero contarles lo siguiente. El pastor se ha venido recuperando, pero entonces me contaba la pastora que viene dándole una fiebre que los médicos no han podido dar con el chiste, por decirlo así, no han podido saber a qué se debe esa fiebre. Entonces el Señor le mostró algo a la pastora, yo se lo quiero trasladar para que, de acuerdo a lo que Él le mostró a ella, nosotros oremos en este momento y continuemos orando. En Lucas 4, 38 y 39 dice lo siguiente, yo quiero que me escuchen con mucha atención. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Incluso cuando uno va y lee varias versiones, una versión dice que el Señor riñó a la fiebre, otra dice que increpó a la fiebre. Entonces nos damos cuenta que esto no era algo normal, porque el Señor tuvo que reprender. Y esto era algo que mantenía a la suegra de Pedro en cama. Pero entonces notemos algo, y es a lo que quiero llegar, y quiero que ustedes me entiendan. Dice la palabra que el Señor Jesús reprendió a la fiebre, y cuando la fiebre dejó a la suegra de Pedro, entonces ella se levantó y le sirvió a Jesús. Usted y yo sabemos que el pastor es un siervo de Dios y que el deseo de su corazón es servirle al Señor. Pero hay una fiebre que ha venido apareciendo, que los médicos no saben por qué, que lo ha mantenido en cama y que no ha dejado que él avance como debería avanzar. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que hagamos lo mismo que hizo Jesús, a que batallemos, a que usted y yo reprendamos esa fiebre. ¿Para qué? Para que el pastor pueda avanzar en su recuperación y pueda volver a servirle al Señor. Entonces yo le invito a que haga esto, rema en su corazón. Si usted tiene ahí su shofar, suene su shofar allá en su casa, y para que no lo hagamos solo en este momento, sino que en nuestras oraciones comencemos a batallar. Porque, hermano, yo estoy convencido que el Señor comenzó la obra en él y la va a terminar. Pero usted y yo sabemos que donde Dios quiere hacer la obra, el enemigo quiere estorbar. Entonces, vamos a orar. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. Vamos a orar y vamos a poner al pastor delante del Señor. Acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo que has dispuesto para que nos acerquemos a ti a buscar tu rostro. Gracias por este tiempo que has dispuesto para que tu pueblo con un corazón necesitado reciba de ti. Señor, tú sabes, tú conoces, Señor, nuestro corazón y sabes cuánto deseamos ver al pastor Henry totalmente recuperado, Señor, pero nosotros sabemos que allí donde tú quieres hacer la obra, el enemigo quiere estorbar. Por eso ahora en el nombre de Jesús ponemos delante de ti la vida del pastor Henry, allí donde él se encuentra, allí en esa cama, en esa habitación, en esa clínica, lo ponemos delante de ti, Señor, y te suplicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tu gloria se manifieste, que tu gloria
se manifieste allí donde Él se encuentra. Amén. Y así como hizo el Señor Jesús con la suegra de Pedro, nosotros ahora, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús venimos reprendiendo la fiebre en el cuerpo del pastor. Venimos reprendiendo la fiebre en el nombre de Jesús. Amén. Y que así como la fiebre dejó a la suegra de Pedro, que asimismo la fiebre deje el cuerpo de nuestro pastor para que él pueda avanzar en su recuperación. Amén. Para que él pronto pueda levantarse de esa cama y servir al Señor. En el nombre de Jesús reprendemos la fiebre. Y en el nombre de Jesús nosotros creemos y declaramos que la obra que tú empezaste en Él, la vas a terminar, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad, declaramos vida, declaramos restauración. Que tu gracia lo cobije, que tu gracia lo arrope, Señor. Y que toda artimaña del enemigo sea desbaratada, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y vamos a estar orando. Amén. Vamos a estar orando. Porque esa es nuestra tarea. Amén. Dios está haciendo la obra, pero nosotros tenemos que orar. Amén. Esa es la parte que nos corresponde. Como hijos de Dios, tenemos que orar, tenemos que perseverar en la oración porque hemos visto la respuesta de parte de Dios. Amén. Entonces yo le invito, hermano, a que tome su Biblia, ahí donde está, tome su Biblia y vaya al Salmo 35. Salmo 35. Ese salmo lo escribió David siendo rey. Ya cuando era un rey, él escribió el Salmo 35. Vamos a leer del verso 1 al verso 3, pero si usted quiere, luego lo lee completo. Salmo 35 del 1 al 3. Entonces está hablando el rey David y él está clamando al Señor. Es una oración, es una batalla que él está librando, pero allí en medio de esa batalla el rey David clama al Señor. ¿Y qué le dice él al Señor? Le dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Y esta última parte es el mensaje de hoy. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Mira lo que le dice él al Señor. Señor, di a mi alma, yo soy tu salvación. Ahí habla de salvación, habla de salvar. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos el significado de la palabra salvar, dice allí que salvar es librar a alguien de un peligro, de una amenaza o de una situación adversa. Y eso es lo que estamos viendo allí en lo que acabamos de leer. Porque si David clamó de esa manera es porque estaba en peligro. Entonces, cuando usted y yo estamos en peligro, debemos hacer lo que hizo el rey David. Debemos clamar al Señor. Debemos clamar de lo profundo de nuestro corazón. Recordemos al apóstol Pedro. La Biblia nos dice que en una ocasión Jesús caminó sobre las aguas. Y Pedro, bien osado, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y efectivamente, el Señor le dijo: ven. Y él descendió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, dice la palabra, para ir a Jesús. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Pero por qué? Porque quitó la mirada de Jesús y la puso en la tempestad. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor y ponemos la mirada en la tempestad, entonces el temor comienza a
apoderarse de nuestro corazón. Y sigue diciendo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Miremos que ahí lo que él estaba diciendo es, Señor, líbrame de este peligro, líbrame de esta amenaza, líbrame de esta situación. Pero entonces, lo que decíamos, el miedo fue lo que hizo que él comenzara a hundirse. Aquí hay un mensaje para nosotros y es el siguiente: cuando decidimos mirar la tormenta en lugar de mirar a Jesús, el miedo termina apoderándose de nuestro corazón. Eso nos puede pasar a usted y a mí. Tenemos un problema, una dificultad, una situación difícil y nos enfocamos tanto en eso que comenzamos a llenarnos de miedo. Pero entonces, ¿qué hizo Pedro allí? Pedro clamó y le dijo, Señor, sálvame. Igual que lo estaba haciendo David en el Salmo 35. Cuando miramos bien lo que dice David en el Salmo 35 iniciando, él está describiendo al Señor como un guerrero, porque dice allí, pelea contra los que me combaten, dice, echa mano al escudo y al pavés, levántate en mi ayuda, saca la lanza. Está hablando del Señor como un guerrero y le está pidiendo que pelee por él, que lo salve de sus enemigos, porque está en una situación de peligro. Resulta que cuando eso, ya lo hemos dicho, él era rey. Pero si nos vamos hacia atrás en la vida de David, él comenzó siendo un pastor de ovejas. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, está la batalla entre David y Goliat. Y allí David no era rey. David todavía era un pastor de ovejas. Pero él en ese momento tenía muy claro que era el Señor el que le daba la victoria en sus batallas. Recordemos que él tuvo una conversación con el rey Saúl. Y el rey Saúl le dijo, tú eres un muchacho. Y él es un hombre experimentado en la guerra. O sea, tú estás en desventaja. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? La Biblia nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Amén. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, miremos que está hablando primero de las victorias pasadas y luego pasa al presente, a lo que está enfrentando en ese momento. Dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, y ahí está la clave. Él sabía que es Dios el que nos da la victoria, porque Amén. dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, ahí lo que está diciendo es, si yo libraba a la oveja del oso y el león, no era por mi habilidad, era porque Dios me permitía hacerlo. Era porque Dios me ungía para hacerlo. Entonces dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Entonces usted y yo, amado hermano, amada hermana que me está escuchando en estos momentos, debemos tener muy claro que es el Señor quien nos da la victoria en todas nuestras batallas. Amén. Y si nosotros estamos seguros de eso, entonces no va a haber cabida al temor en nuestros corazones. Pero debemos estar convencidos que la victoria viene del Señor. Y efectivamente, en el primer libro de Samuel capítulo 17, se nos muestra que David sale a enfrentar a Goliat.
Y cuando Goliat ve a David, lo menosprecia. Él lo menosprecia y él declara palabras de menosprecio. Pero ¿qué hace David? ¿Qué le dice David al gigante? En el versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y mire la certeza que tenía David de que Dios le iba a dar la victoria. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Incluso ese último versículo, el versículo 47, esa última parte, en la versión La Biblia al Día, dice así, escuchen: Israel sabrá que Jehová no depende de las armas para realizar sus planes. Él actúa sin considerar los medios humanos. Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. Entonces, ¿de quién viene la victoria? Del Señor. Es el Señor el que nos da la victoria. David sabía que tenía que enfrentar al gigante, pero él salió convencido de que el Señor era el que le daba la victoria, con toda su confianza puesta en el Señor, porque humanamente él se encontraba en desventaja frente a Goliat. Cuando la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, nos describe a Goliat, dice lo siguiente, en el versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Mire cómo lo está escribiendo. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos el peso de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces miremos que nos está hablando de un guerrero experimentado que medía casi 3 metros, que era capaz de llevar sobre su cuerpo una cota de malla de aproximadamente 60 kilos, Amén. Que era capaz de maniobrar una lanza que pesaba cerca de 7 kilos, que estaba dotado de todas las armas necesarias para atacar corto, mediano y largo alcance, espada, lanza y jabalina, que tenía la protección suficiente para repeler el ataque de su adversario, tenía casco, tenía la malla, tenía grebas en sus piernas. Pero frente a eso, ¿qué podía hacer David humanamente? La Biblia, cuando nos habla de David, dice que él tenía un cayado, tenía 5 piedras, tenía ahí su saco pastoril y una honda. Miremos las armas de David frente a las armas de Goliat. Amén. Es más, hagamos la comparación entre ambos contrincantes. Por ejemplo, miremos el oficio de Goliat. Bien lo dijo Saúl, Goliat era guerrero desde su juventud. ¿Y qué era David? Un pastor de ovejas. Amén. Mírenlo humanamente, estaba en desventaja. La protección de Goliat: casco de bronce, cota de malla, grebas de bronce y escudo. ¿Qué protección tenía David? David no tenía protección. Amén. Mira las armas de Goliat: espada, lanza, jabalina. ¿Qué tenía David? Un cayado, que era un bastón que usaban los pastores, 5 piedras y una honda. Pero ¿cuál era la diferencia entre David y Goliat? Que aunque David humanamente estaba en desventaja frente a Goliat, él tenía su confianza puesta en el Señor. Amén. Y fue eso lo que le dio la victoria a David sobre Goliat. Amén. Volvamos al Salmo 35:3. Al final del verso 3, David en su oración dice:
Señor, di a mi alma, yo soy tu salvación. Entonces, ¿por qué razón menciona David el alma? Porque precisamente en los momentos de dificultad y de adversidad es el alma la que se abate, la que se turba. Amén. Es el alma la que se llena de temor. Cuando nosotros pasamos por esos momentos, esas dificultades que sentimos que nos superan, que no vamos a poder salir de esa, allí el alma se llena de temor. Por eso el Señor deja eso allí plasmado en la oración de David. Di a mi alma, yo soy tu salvación. En el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire otra vez el alma, porque el alma es la que se abate y la que se turba. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Entonces, no importa qué tan fuerte sea la tormenta a tu alrededor, lo que va a marcar la diferencia es si tu alma está reposada o no. Amén. Porque eso habla de si tú estás confiado en Dios o no lo estás. Ahí está la clave. Amén. Ahí está la clave. Salmo 62, 5 al 7 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, y otra es, y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces hay que hablarle al alma. Amén. ¿Qué tenemos que hacer cuando sentimos esa angustia, esa ansiedad? Cuando sentimos ese temor, hay que hablarle al alma, hay que hablarle al alma. Amén. Porque somos humanos. Somos humanos. Y en esos momentos vamos a sentir miedo. Pero ¿qué debemos hacer? Tomar el control de nuestra alma. ¿Para qué? Para que en lugar de enfocarnos en la situación, nos enfoquemos en Dios. Amén. Vamos a recordar una historia bien hermosa de la palabra. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer la historia de Josafat. La vamos leyendo y vamos mencionando algunas cosas. El Señor es tu salvación. Por eso no temas. Por difícil que sea la situación que estés atravesando en estos momentos, Amén. el Señor es tu salvación. Amén, así es. Él te librará del mal. Él te guardará. Él es tu salvación. Amén. Si estás lleno de temor, de ansiedad por cualquier situación que estés viviendo, háblale a tu alma. Háblale a tu alma. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, desde el 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces mire la noticia. La noticia es, vienen 3 reyes con sus ejércitos contra ti. Amén. O sea, los enemigos superaban a Josafat en número. Eran 3 reinos enfrentando a uno solo. Entonces era una situación bastante desesperanzadora para Josafat y para su pueblo, para Judá. Amén. ¿Y qué sucedió? Lo que le decía yo ahora. ¿Qué sucedió? Es lo que normalmente a veces sucede con nosotros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor, pero se quedó allí lleno de temor. No, él no se quedó allí, porque sigue diciendo, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué fue lo primero que él sintió? Allí la palabra no lo oculta, lo deja ver claramente. Él sintió temor, pero luego hizo lo que todos los hijos de Dios debemos hacer en este tipo de situaciones, que
buscó al Señor en oración. Amén. En ningún momento dice allí que él buscó alianzas con otros reyes. Él no salió a buscar a un rey amigo que se aliara con él para poder combatir a estos 3 reinos que venían contra él. Él no buscó salir de aquella situación por sus propios medios. Él buscó al Señor en oración. Y aquí el mensaje es: la oración no debe ser la última opción, debe ser la primera. Amén. Usted y yo a veces hacemos un montón de cosas y lo último, oramos. No. Ante Amén. una situación difícil, lo primero, doblar las rodillas y orar al Señor. Sigamos leyendo, versículo Amén. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Analicemos la oración de Josafat. ¿Qué está haciendo Josafat allí? Se está enfocando en el Señor. Amén. En lugar de poner su mirada en el problema, de seguir allí mirando el problema, mirando la situación, ¿él qué hace? Pone su mirada en el Señor y en sus promesas. Y cuando usted y yo, en medio de una situación adversa, comenzamos a dejar de mirar esa situación, de enfocarnos en esa situación y comenzamos a mirar al Señor y a recordar sus promesas, entonces ¿qué sucede con el temor? El temor comienza a menguar hasta que desaparece. Amén. Miremos que él lo primero que hizo, si usted nota, es que comenzó a enfocarse en Dios. Amén. A veces hay una situación difícil. Le digo cómo debemos comenzar con nuestra oración, así como lo hizo él, hablando de las grandezas del Señor. Amén. Porque él primero se enfocó en el Señor y ya luego habló de la situación. Versículo 10. Dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, mire lo tremendo, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces él puso primero su mirada en el Señor y luego reconoció que él y su pueblo no tenían los medios para salir de esa situación y que dependían completamente de la intervención de Dios. Amén. Él dijo: Señor, no hay manera en la que nosotros por nuestros propios medios podamos salir de esta situación. Estamos en tus manos. Amén. Dependemos de ti. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, Amén. sino de Dios. Amén. Mire lo que
lo que nos dice el Señor cuando nosotros en medio de la dificultad doblamos nuestras rodillas y reconocemos su grandeza y nuestra incapacidad de enfrentar situaciones difíciles. Amén. Él dice, la guerra no es tuya, Amén. la guerra es mía. Y mira lo que le dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Mira. Amén. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Entonces, como ellos clamaron de corazón, el Señor envió su respuesta y les mostró que Él tenía el control de la situación. Y que a pesar de que humanamente ellos estaban en desventaja, Él iba a pelear por ellos y les iba a dar la victoria. Así es. ¿Y qué hizo el pueblo como respuesta a eso? Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces, ¿qué debe venir después de la respuesta de Dios? Alabanza y adoración. Amén. Esa alabanza, esa adoración que ellos dieron en ese momento fue el reflejo de la confianza que tenían en que Dios los iba a salvar de sus enemigos. Amén. A veces Dios en medio de la oración te habla y te dice que va a hacer algo. A partir de ese momento, alaba y adora. No esperes a que lo haga. Amén. No esperes a que lo haga. Cuando Él te da la respuesta, en ese momento alaba y adora al Señor por lo que Él va a hacer en tu vida. Amén. Y sigue diciendo, versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, el enemigo se confundieron y empezaron a atacarse entre ellos mismos, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Pero entonces hay algo que leímos al principio, y es que esa batalla se libró en un desierto llamado el desierto de Tecoa. Y la palabra Tecoa significa sonar estruendosamente una trompeta. Es decir, alabar intensamente al Señor en medio de los momentos más difíciles de la vida, que son los desiertos. Amén. Tal vez estés pasando por el desierto, pues que ese desierto sea el desierto de Tecoa. Que esa adversidad por la que tú estás pasando sea el momento propicio para que alabes al Señor con todo tu corazón, que no se quede solo en una adversidad, sino en una adversidad que te lleve a alabar al Señor con todo tu corazón, así como lo hicieron los de Judá. Amén. Y Dios les dio la victoria. Es que solo imagínense la escena. Solo imagínense la escena, ellos parados allí cantando y viendo cómo se acercan sus enemigos. Allí no habla de las armas de los enemigos, pero solo imagínenselos en caballos, con lanzas, con espadas, con escudos. Los enemigos acercándose y ellos simplemente dando alabanzas al Señor.
Y el Señor intervino y de una manera sobrenatural confundió a los enemigos y empezaron a atacarse entre ellos mismos y entre ellos mismos se destruyeron y ellos vieron la gloria de Dios. Amén. El Señor hoy habla a tu alma y le dice a tu alma, a ti que estás enfrentando una situación difícil, le dice a tu alma, yo soy tu salvación. Amén. Salmo 27, del 1 al 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces podemos estar en estos momentos pasando lo mismo que pasaron Josafat y Judá, o lo mismo que pasó David. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar atemorizados. Nos vamos a quedar paralizados por el miedo, como estaba Saúl y el ejército de Israel frente a Goliat. Amén. No. Lo que tenemos que hacer es levantar un clamor, así como el clamor que levantó David. Y se lo voy a volver a leer para que lo guarde en su mente, en su corazón y para que lo vivamos, hermano. ¿Cuál fue la oración, el clamor de David? Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Amén. Amén, así es. El Señor es tu escudo, Así es. así como lo fue para Abraham. El Señor es tu parte y tu heredad, Amén. así como lo fue para Aarón y su descendencia. El Señor es tu salvación, así como lo fue para David. Amén. Por eso no temas, Amén. no temas. Así es. No importa qué tan peligrosa, difícil, adversa sea la situación que estás atravesando en estos momentos, Él te libra, porque Él es tu salvación. Amén, así Entonces es. vamos a orar, amado hermano, Amén. amada hermana. Vamos a orar. En el nombre de Jesús vamos a orar. Y no solo vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Vamos una vez más, a orar por el pastor. Y hermano, que esto sea constante, perseverantes en la oración, hasta que veamos la obra del Señor terminada en el pastor. Cuenta nuevamente. Usted y yo sabemos que Dios lo puede sanar, pero mire, yo ahora pensaba lo siguiente y se lo quiero compartir. Dios tiene el poder para sanarlo. Pero usted y yo, ¿por qué tenemos que orar? ¿Sabe por qué? Porque en lo natural, cuando usted le da las cosas a sus hijos y se las pone en las manos, lo que usted hace es crear inútiles. Y Dios no quiere que nosotros seamos inútiles. Él quiere obrar y quiere hacer la obra, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, es orar. Yo les quiero compartir algo que compartí al inicio, que no sé cuántos no estaban conectados. Y es lo siguiente, el pastor ha venido evolucionando, pero le viene dando una fiebre y los médicos no han podido saber de dónde viene esa fiebre. Entonces a la pastora el Señor le habló y le dijo lo siguiente, o le trajo a su corazón el pasaje de la suegra de Pedro. Dice la palabra que la suegra de Pedro estaba postrada en cama y que Jesús fue a la casa de Pedro y que Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y cuando la fiebre la dejó, entonces ella se levantó y le servía al Señor. Entonces el pastor está en estos momentos en una cama y él es un siervo de Dios. Amén. Su llamado es a servir al Señor, pero viene apareciendo una fiebre que no ha dejado que él se termine de recuperar. Amén.
para que vuelva a servir al Señor. Entonces por eso usted y yo debemos orar, así como Jesús, reprendiendo la fiebre, reprendiendo toda obra de las tinieblas. ¿Para qué? Para que Él pueda recuperarse completamente. Entonces vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Señor, somos tu pueblo. Somos tu pueblo. Amén. Y eso, Señor, no nos exime de pasar por momentos difíciles. Amén, Señor. Porque es a través de esos momentos difíciles que tú forjas nuestro carácter. Y a veces en esos momentos difíciles, Señor, viene el temor a nuestro corazón. Amén. Pero hoy, a través de tu palabra, nos enseña, Señor, que cuando el temor trate de tomar el control, nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti, Amén. sabiendo que tú eres nuestra salvación, Así es. que tú nos libras del peligro, que tú nos libras, Señor, de la adversidad. Amén. Señor, que aunque pasemos por el fuego, como dice tu palabra, tú estarás con nosotros. Amén. Y la llama no nos quemará. Así Que aunque es. pasemos por las aguas, tú estarás allí y no nos ahogaremos, Señor. Que así como Pedro, cuando se estaba hundiendo, nosotros en medio de la adversidad, en lugar de reclamar, clamemos, Señor, clamemos. Y allí, seguro, seguro, Señor, veremos tu respuesta. Así es. Padre, clamamos una vez más por nuestro pastor. Amén, Señor. Lo queremos tener nuevamente, Señor, Amén. en la iglesia. Así es, Señor. Su familia lo quiere tener nuevamente en su casa, Amén, Señor. Señor. Y sabemos, Señor, que lo que empezaste lo vas a terminar, Amén, pero Señor. hay algo, Señor, que está estorbando En esa el obra. nombre de Cristo. Por eso, en el nombre de Jesús, nosotros nos levantamos ahora Amén. con la autoridad que nos has dado. Amén, Y Señor. reprendemos toda obra de las tinieblas, En todo el estorbo nombre de que Jesús. quiera venir, Señor, a estorbar la obra que has empezado en él, Amén. a torcer, Señor, la obra que has empezado en él, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy reprendemos la fiebre. En el nombre de Reprendemos Jesús. la fiebre, Señor, que lo que no esté funcionando bien en su cuerpo comience a ordenarse, comience a funcionar En el como nombre de tiene Jesús. que funcionar. En el nombre Tú lo de formaste en el vientre de su madre, Así Señor. es, Señor. Tú conoces cada célula de su cuerpo. Amén, Señor, Señor. tómalo, tómalo y haz Tómalo, un milagro poderoso en su vida. Amén. Cúbrelo, escóndelo en el hueco de tu mano, Señor. Amén. Que si hay saetas ardientes que quieran, Señor, herirlo, Dios, que si hay dardos del maligno, que estos dardos sean repelidos en el nombre de Jesús. Amén, en el Y nombre que de Él pueda levantarse de esa cama, así Amén. como lo hizo la suegra de Pedro, Amén. y servirte En el nombre de una vez Jesús. más, porque para eso tú lo has llamado, Amén. para que te sirva, porque Amén. Él es un siervo tuyo. Lo bendecimos En el y nombre te de suplicamos, Jesús. Señor, que lo guardes y que en esta noche Él pueda descansar, Él pueda estar plácidamente Amén, en esa cama, Señor. confiado, en paz, tranquilo, Señor, En el nombre y de avanzando Jesús. en su recuperación. Sí, Señor. Lo bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús. Gracias, Cristo. Amén. Gloria a Hermanos, Dios. que Dios les bendiga. Muchas gracias a ustedes por seguir conectados y recordemos, sigamos conectados, sigamos como familia, porque somos una familia y el Señor en su venida nos tiene que encontrar como familia unidos. Tal vez no podemos estar en este momento allá en la iglesia, en el templo físicamente, pero estamos en un mismo espíritu y eso es lo importante. Que el Señor les bendiga.